Buenos días, tardes, noches, madrugadas o a la hora que nos estés viendo o escuchando vía Spotify. Esta cita nuevamente que tenemos semanalmente con las noticias en ruta a Eurovisión 2024. Chris, ¿cómo estás? Wow, ¿pueden creer que estemos hablando de Eurovisión 2024? Pues sí. Hola, bienvenidos a todos. Una vez más, chismecito siempre hay. Hoy no hay drama, ¿o sí? No veremos. Bueno, Vemos. podría ser, Vemos. vemos. Bueno, pero comencemos, ¿te parece? ¿Cómo ha estado la semana para empezar? Ay, ¿cómo ha estado la semana? Bueno, esta ha sido una muy buena semana. Lanzaron Rojo, Blanco y Sangre Azul. Tienen que verla si no la han visto. Wendy Guevara ganó la Casa de los Famosos. Cancelaron a Wendy Guevara. De todo pasó esta semana. Así que Y venimos en con impulso. Eurovisión hay noticias y eso es a Ujú. lo que vamos, justamente para eso vinimos. Muy bien, comencemos como siempre con noticias de Junior Eurovisión 2023 y esta semana solo tenemos una y es relacionada con Malta porque ya abrieron la convocatoria para buscar la canción perfecta para el próximo Eurovisión Junior 2023 en Niza, Francia. Y esto es para que la cante la talentosísima Julian Lowe de 13 años. Esta metodología, digamos que es como un cambio respecto a todo lo que hemos venido viendo en otros países en los últimos tiempos, porque primero es muy común, sobre todo en la parte de niños, que la canción se escoja directamente aparte del artista, pero aquí decidieron esperar a elegir al artista primero y luego si hacer la convocatoria. Digamos Correcto. que esto puede ser mucho más beneficioso porque pueden algunos autores o algo escribir directamente para ella, para quién es, por lo que ha pasado, que le gusta o no. Así que veremos qué tal le sale el experimento. Creo que todavía está abierta la ventana, ¿no? De Sí, envíos, creo que hasta el 31 de agosto, no es mucho tiempo tampoco. sí, efectivamente. Pero bueno, le deseamos lo mejor y que sea una bonita canción y tal vez pueda Malta volver a sus Mm. buenos lares en el Junior. Decía que teníamos una nota del Junior Eurovisión 2023, pero no, tenemos otra, tenemos una segunda que viene desde Ucrania, porque Svitlana Tarabarova, perdón, ha creado 3 de las canciones para la selección del Junior Eurovisión 2023. Contanos un poquito de esto. Pues sí, resulta que como ustedes ya lo habíamos contado aquí, ya se presentaron o se anunciaron los 5 finalistas de la selección de Ucrania para el Junior 2023. Esa final nacional es ahorita en octubre. Todavía creo que no nos han dicho la fecha exacta de octubre, pero es en octubre. Pues resulta que se dio a conocer que 3 de estos 5 artistas llegaron sin canción. Son artistas que se presentaron y la directora creativa de la selección, que es esta señora, les creó a cada uno de las propuestas, de estas 3 propuestas, su canción personalizada con todos los altos niveles conocidos y por conocerse. Además que ella no es una novata en Eurovisión, porque Sí. ella ya había estado involucrada en el Junior en el 2017. Este año estuvo como candidata a ser uno de los jurados de Ucrania en Eurovisión 2023. Así que ella ya sabe por dónde va el agua al molino. Ya sabe por dónde va la procesión y esperemos pues todo lo mejor para Azerbaiyán. Entonces, muy bien, con eso cerramos la parte de el Junior Eurovisión de este año. Vámonos para Eurovisión 2024. Ahora sí, comenzamos con los ausentes y en esta ocasión se confirma de que Andorra una vez más no estará en Eurovisión 2024. Una campaña fuertísima para que Andorra pueda regresar al festival. No se ha podido llegar a ningún acuerdo, eh, a pesar de que supuestamente ya estaban los acuerdos, no se lograron materializar. Y pues tendremos que esperar un año más para ver si Andorra regresa o no regresa a Eurovisión.
Pues hay que decir dos cosas al respecto de esto. Y es que al momento de concretar esta noticia, tuve un conflicto bien grande y les voy a contar por qué. Porque un día salen en muchos medios, Andorra dice que no a Eurovisión 2024. Al día siguiente salen otros medios distintos a los que habían salido el día anterior, diciendo Andorra no se ha decidido de si va a volver a Eurovisión 2024 o no. ¿Qué? Entonces al final no lo sabemos, porque por un lado nos estaban diciendo de que no había posibilidad de que regresaran a corto y mediano plazo. Mediano plazo, Y en las correcto. otras noticias nos estaban diciendo que todavía no se habían decidido, para que al final nos digan que no van a ir. Y eso por un lado. Por el otro, la parte de esta señora Susan, creo que se llama, si no estoy Susan mal. Giorgi. Ujú. Susan, creo que el problema con Susan es que ella eh, tiene toda la voluntad, pero cuando son solo palabras, pues se las lleva el viento. Y sobre todo cuando tiene que ver con plata, con Dinero, dinero, y la dineros cosa es públicos. mucho más complicada. Y sobre todo dineros públicos, que es lo más complejo. Sí, sí. Sí, tuvimos una entrevista con ella y ella nos decía que sí, que va a seguir luchando. Si no han visto la entrevista en la Barcelona Party de este año, ahí pudimos entrevistarla y sin no me equivoco, ella decía que aunque le dijeran que no, ella va a continuar porque tiene muchas, muchas ganas de hacer que Andorra vuelva nuevamente. Pero bueno, la Ahora, cosa se la ve. pregunta es, ella quiere que el país vuelva. La pregunta es, ¿quiere ir ella otra vez? O, No, no, o sea, bueno, no se le preguntó eso, pero ella sí quiere que está liderando. Algo habrá de eso, no sé la verdad, pero bueno, deseamos lo mejor y ojalá que podamos verla en algún momento la participación de Andorra en Eurovisión nuevamente. ¿Por qué no? Estrategia para España, ahí tiene más votos. Bueno, vámonos. Seguimos en la ruta a Eurovisión 2024 y nuestra siguiente escala va hacia Azerbaiyán. La ITV aclaró cuestiones sobre el proceso de selección para Eurovisión 2024. ¿Por qué? ¿Qué tenía que aclarar? pues es que al parecer cuando se hizo la convocatoria inicialmente, la gente no entendió algunos puntos, entonces se han visto obligados a hacer una serie de aclaraciones en algunos puntos. Okay. El primero es que la convocatoria está abierta y va a estar abierta hasta finales de noviembre, si no estoy mal. Uh-huh. Eh, y bueno, nos están diciendo, primero, el artista que se presente debe enviar una canción. Esto no es como el Junior, que te puedes presentar sin canción. Aquí sí debes presentar tu canción. La canción puede no ser autoría tuya, puede ser que tengas un equipo de escritores. Eh, También ahora, este año, hay una diferencia y es que este año sí tienen permitido que haya de pronto escritores extranjeros, autores extranjeros involucrados. Y en cuanto al idioma, tampoco hay restricciones de idioma. Entonces son detalles que a nosotros, digamos, nos pueden parecer tontos, pero pues ya cuando hiciste una convocatoria y la mitad de la gente no entendió, quiere decir que hay un error de redacción o Claro, alguna cosa, porque, o sea, literalmente les tocó salir a aclarar esos pequeños puntos. esos detallitos. Pero bueno, qué dicha y pues a ver si pueden mejorar su posición de este año y pueden llegar a la final. Sí, Veremos. porque los niños estuvieron de 10 puntos, no vamos a decir que no. Bien, sigamos en nuestra ruta. Nuestra siguiente escala nos lleva hasta Bélgica porque después de un maravilloso séptimo lugar de Gustav en Eurovisión 2023, Bélgica confirma su participación para Malmo 2024. Eso sí, no nos han dicho todavía cómo va a ser su proceso de selección, pero esperamos que sea muy bueno. Pues lo que se dio a conocer o lo que se dio a entender es que muy probablemente sería una elección interna. Sí, Eh, Cosa que pero no no está sé, confirmado.
pero no está confirmado tampoco. Entonces, habrá que esperar. Sin embargo, a mí me parecería muy triste que no siguieran con el impulso de la final nacional como el año pasado. Por supuesto que eh, sujeto a mejoras y todo lo Claro. demás, ¿no? Recordemos que también esta fue una de las preselecciones donde uno de los artistas que no ganó dijo, me robaron y... Sí, es cierto. Sí, Sí, es entonces, cierto. ajá. Y uno de los artistas y el novio de otra de las artistas. O sea que hay que empezar por aclararle a la gente, cuando entras a una competencia puede que pierdas. Exacto. Y nada de Así caritas. que, pero al final el balance con Gustav fue muy bueno, fue Claro. excelente. A todo el Ujú. mundo le gustó la canción, Gustav estuvo divino. Así que yo creo que deberían aprovechar ese impulso y agarrarse a su final nacional, que la hicieron en un auditorio gigantesco y estaba repleto. Sí. Que aprovechen porque además eso, pues, para la televisión pública son fondos, audiencia, es Claro, mucho beneficio. dinerito Bien, extra. dinerito extra también. Muy bien. Vámonos hasta Irlanda, Mm. porque los costos de participación en Eurovisión 2023 se dice que alcanzaron niveles récord. Resulta que la RTE hizo público el costo de participación de Irlanda en Eurovisión en los últimos 4 años y en el Uh, 2023 el país invirtió un total de 340.000 euros, la cifra más alta en los últimos 4 años. A ver, por aquí nos dicen que en el 2019 fueron $336.000, en el 2000 euros. euros, perdón, euros, perdón. 2021, 330.000 euros. 2022, 315.000 euros. Y 2023, 340.000 euros. Siendo la tarifa de participación para la EU solamente de 163.228 euros. Esto representa un aumento debido a la exclusión de Rusia y Bielorrusia. O sea, la exclusión de estos dos países ha hecho que la participación aumente. Para algunos países ha subido la cuotica. Exactamente. Esto quiere decir que desde el 2021 la participación de Irlanda ha representado un aumento del 19.3%. Es un aumento significativo, no hay que mentir ni hay que ocultarlo. Es un aumento significativo teniendo en cuenta que no han pasado a la final nunca. Exactamente. Así que como complicada la cosa, pero creo que han ido encontrando el camino poquito a poco. Y pues hay países que pagan muchísimo más. La semana pasada hablábamos que Grecia paga 360.000 Ujú. euros. España paga 345.000. Entonces, Bueno, esperemos que la próxima inversión que hagan pues les dé un muchísimo mejor resultado que les dio Wild Youth, que por cierto fueron abucheados en Irlanda en el carnaval de Ballygar. Contanos un poquito del por ay, qué. mis ¿Qué fue lo que muchachos. pasó acá? Bueno, resulta que ellos tenían programada una presentación en este festival. Inicialmente, ¿qué se esperaba? Que la presentación de cada una de las bandas que iban a participar durara entre 90 y 120 minutos en ese Ujú. del rango de tiempo. Pues resulta que los chicos de Wild Youth llegaron 50 minutos tarde a su presentación. Y aparte de todo, la gente quedó un poco molesta porque su set de canciones duró apenas como unos 60 minutos. Entonces, pues no era lo que se esperaba. Eh, Además, que varias personas que estuvieron en el público decían que la actitud de ellos no era la más adecuada y que lucían como si estuvieran un poco intoxicados de alguna manera. Al parecer ujú. también dijeron que el vocalista en algún momento salió del escenario y la gente pues empezó a pedir que volviera. Él volvió, cantó algunas palabras más
y se volvió a salir y ya, obviamente pues ya vinieron los abucheos y todo lo demás. Hay que decir que después la organización del festival emitió un comunicado donde negaban que los chicos estuvieran tomados, intoxicados de alguna manera, que por supuesto que no lo estaban, y confirmaban que de ellos Wild Youth se ofreció a hacer un show gratuito, pues a modo como de resarcir los daños hechos, pero pues que ya no era logísticamente posible hacer eso únicamente con Wild Youth. Así que, Sí. señores, el profesionalismo hay que mantenerlo, no importa si usted tiene varias presentaciones en un solo día, no Seguro importa. seguro estaba haciendo mucho calor, entonces. Pues el calor sí lo está haciendo, Pues sí. pero, pero no, o sea, al público hay que darle lo mejor, la gente va esperando que el artista pues o se cumpla con ciertos parámetros. De todas maneras, así el show hubiera durado el tiempo que debió durar. Si tú estás ahí, tú ves a los artistas cantando de mala gana, como que no quieren estar ahí, fuera el caso se ven como tomados, así como que no, la onda no la tienen bien puesta en la Ajá, cabeza, pues eso también es una falta de respeto con el público, como así. totalmente, totalmente. Pero bueno, esperemos que pueda mejorar la próxima vez y que sigan teniendo muchísimo éxito. Bien, vámonos hasta Reino Unido porque nuestra queridísima May Mueller se va para la gran pantalla. Bueno, Resulta hay que que decir estaba que como en una gira nuestra y es como, mía sí, es mi amiga, May Mueller. Bueno, ella, es que esto sale a raíz de que el 14 de agosto ella anunció que cancelaba su gira por Europa. Y esto por la participación que tiene en una película, ¿verdad? pues sí, resulta que todos allá, sus fans estaban muy contentos porque la iban a ver en una gira en el mes de noviembre y pues May canceló toda su gira de un momento a otro la semana pasada, Ujú, sin dar mayores explicaciones. Ella en realidad no dijo nada, pero unos días después se dio a conocer que es que la mujer forma parte del elenco de una película para Amazon. Allí ella va a tener un personaje, está muy contenta pues porque obviamente es su camino, inicio en el camino de la actuación, el director también está muy contento, ya se dio pues a conocer como todo el staff, los protagonistas de la película y ahí fue donde salió el nombre de May Mueller entre el elenco de la película. Y ahora, a mí me quedó una duda en cuanto a esto. Van a ver por qué. Porque la película ya se grabó. La película se grabó antes de que ella fuera a Eurovisión. Cuando inicialmente yo vi de que se canceló la gira y que venía película, yo dije, quizás la va a grabar en ese tiempo. Pero no, la película ya se grabó. Entonces, hay que decir que la película sale inicialmente para Reino Unido, Irlanda, a final de año en diciembre y a nivel global en enero de 2024. Pero yo no entendí al final del día por qué canceló la gira. ¿Será acaso que la venta de boletas no estaba tan bien y para no hacerlo de nuestra amiga íntima personal, la Zarra, que le tocó aplazar 7 meses su gira porque no vende boletas? ¿Será que es algo por ese camino más bien? pues podría ser, no sé. Es una posibilidad, nunca lo Es una sabremos. posibilidad. Es una posibilidad. No, sí, no lo van a decir de todas maneras. Y Ya. hay que recordar que es su primer disco, disco debut de May Mueller sale a la venta este próximo 15 de septiembre, después de 5 años de un proceso creativo donde ya la disquera hasta echaba tiros al aire porque 5 años un artista creando un disco, pues ni Madonna, ni Madonna. Entonces, lo escucharemos con mucha ansia porque 5 años en espera, imagínate. Yo lo Sorry que I'm siento Late es, se llama. yo lo que siento es que hay muchos planes, ella sigue con sus planes y está muy emocionada y de un pronto a otro le cambian los, la visión, le cambian todo lo que tiene a futuro.
¿Por qué está pasando? No lo sé. Algo no lo sabemos, algo a nivel interno, pueda que Ese no cuento le falta esté, un pedazo. a ese cuento le falta un capítulo, sí. En otras cosas, entre otras de las cosas que leímos, que quizás nunca lo trajimos acá porque no me pareció relevante, era que estaba subastando su traje que usó en la final en Eurovisión. Y yo decía, ay, Dios mío, ese vestido tan feo lo está subastando, Dios mío. Pero para todo hay gente, para todo hay A toda gente, gente, alguien le para toda pagará, gente. pues sí. Con solo decir, a lo mejor, con solo decir, tengo el vestido Este, que usó una finalista de Eurovisión 2023 en mi casa, ya tiene valor. ay, Alberto, ya lo vi que usted se va a poner ahí a intentar quedárselo. Ah, No me gusta el color, tal vez en otro color. Sí. y no es mi estilo, ese estilo no me favorece. Diga. Bien, vámonos hasta Mónaco. ¿Por qué Mónaco? Bueno, TV Mónaco se lanza en septiembre, pero ¿volverá el país a Eurovisión? Es la gran pregunta que nos hacemos. Pues resulta que sí, señores, como ustedes saben, o si no lo saben, se lo recordamos, en Mónaco se ha venido desarrollando en estos últimos años una nueva cadena pública, nueva completamente. TV Mónaco ya se ha lanzado pues como toda la oferta de contenidos que va a tener, deportes, actualidad, estilo de vida, espectáculos, de todo, pues. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Eurovisión? Porque el canal se lanza el 1 de septiembre. El plazo para que Correcto. los países pidan participar es el 15 de septiembre. Pero pasa algo. TV Mónaco no forma parte de la EU porque no se ha lanzado. Ujú. Entonces tienen dos caminos. TV Mónaco pide integrarse a la EU o está Monaco Media Diffusion, que sí forma parte de la EU, pero ellos solamente abarcan radio. Podría ser que TV Mónaco se una a Monaco Media Diffusion y ahí sí estaría habilitado para participar en Eurovisión. Pero si van a pedir la membresía, no lo van a lograr por lo menos para 2024. Exactamente. No creo que les dé tiempo, honestamente. No creo que les dé tiempo. Y No, no pues me creo. imagino que ahí verán, tendrán que esperar, como es un canal nuevo, tendrán que esperar para, pues tal vez ver rendimientos económicos, presupuestos y demás. Son muchos aspectos los que tienen que tomar en consideración, entonces no creo que para el 2024 vayamos a tener a Mónaco. Probablemente en los próximos días ya tengamos la confirmación de que no van a estar a espera de que tal vez en el 2025 puedan regresar. Sí, además porque con menos de 15 días funcionando, una apuesta económica como Eurovisión es muy arriesgada. Efectivamente. Muy bien, vámonos ahora hasta la península ibérica. La Pre-Party ES de Eurovision Spain se anunció para el 28, 29 y 30 de marzo. Sí, la próxima edición son 3 días de fiesta eurovisiva en Madrid. Eso es Qué ya. rico suena. Qué rico suena. Bueno, este concierto eurovisivo se llevará a cabo en Madrid, como lo decíamos, y como dicta la tradición, en Semana Santa, durante los días 28, 29 y 30 de marzo, como lo decíamos, en la Riviera, este tradicional espacio donde ya se ha estado haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar durante esos días? Bueno, el jueves 28 de marzo, el Euroclub ES, vamos a tener el Euroclub ES Dress Party, una fiesta de apertura con DJs y atuendos sorprendentes. Yo me imagino que van a pedirle a la gente que vaya vestida o no sé, de alguno de los trajes más icónicos de Eurovisión. Se me ocurre, no sé, ¿verdad? ¿Cuántos irán de Chiquilicuatre? Buena pregunta.
Muy En buena Drag Race pregunta. España habían como 3 a 4 y eran 10 participantes. El 29 de marzo, que es viernes, un concierto de bienvenida va a incluir estrellas del festival y sus preselecciones. Me imagino que ahí estará todo Benidorm Fest 2024 también. Y el sábado 30 de marzo, pues ya es el concierto Eurovisivo con todos los participantes de Eurovisión 2024 que se puedan confirmar de aquí a esa fecha. Una Pues emoción. recuerdo que el año pasado, en este 2023, tuvieron 28 participantes de las delegaciones internacionales, creo que fue la más concurrida del 2023. Así que les fue muy bien, no faltó el artista que se quejara llevando su propio ingeniero de sonido, pero bueno, eso es otra cosa. Así que, pues, los niños de Eurovision Spain están trabajando muchísimo, durísimo. Esta gente trabaja como una máquina. Sí, 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 ellos no han terminado una edición cuando ya están trabajando para la otra y la verdad, pues, felicidades, porque no es una logística fácil Fácil. Uf. y también agradecidos de nuestra parte porque siempre nos han tratado súper bien, siempre hemos tenido ahí Sí. oportunidad de estar y pues este año pues también lo Y intentaremos para seguiremos. poder La seguir. pregunta aquí es, ¿será que Alberto se pega el viajecito hasta Madrid? ¡Ah! Imagínense eso. Uh, Oh my God. esa respuesta próximamente. Todavía no la Esperen, puedo dar. esperen, consulto ciertas cosas y luego les cuento. Exactamente. Vamos a ver, vamos a ver. No lo descarto, pero tampoco lo confirmo. Bien, con esto terminamos las noticias oficiales en ruta a Eurovisión 2024. Pero resulta que hoy salió un revuelo en redes sociales. Alguien se le ocurrió sacar algo en Reddit y de ahí se salió a una cuenta de Instagram y la cuenta de Instagram a Twitter y todo. ¿De qué estoy hablando? Que Eurovisión explora la posibilidad de introducir una ronda de segunda oportunidad en el 2024 en colaboración con TikTok. Esto es un rumor, no está confirmado. ¿Ok? No está confirmado, es simple y sencillamente un rumor, pero al parecer el cuento es que se filtraron algunas conversaciones que se han tenido que la EU ha tenido con TikTok, su socio comercial de redes sociales, su socio comercial principal de redes sociales desde el 2022, en el que aparentemente le iban a dar una segunda oportunidad a los no clasificados de las semifinales para tener un lugar en la gran final. Entonces, aquí tendríamos dos escenarios. El primero, TikTok abriría una ventana de votación después de la segunda semifinal para quienes no clasificaron tengan la oportunidad de tener uno o dos espacios en la gran final. Segundo escenario, después de cada semifinal se abriría una ventana de votación para que un no clasificado pueda estar en la final. ¿Qué pasa entonces con los números finales, con los números de los finalistas? ¿Cuál sería el número de finalistas? Podrían ser o 28, subir a 28 por estos dos adicionales, o los números, los finalistas, perdón, los clasificados de cada semifinal serían 9 en lugar de 10. Oh, Dios mío. Ok, ¿por qué? En primera, porque nos dan esta información así como de la nada. Yo necesito que a mí me la vayan dando graneadita porque esto así de golpe a mí no me funciona. Pues hay que decir que cuando inicialmente escuché el tema dije, están locos, nada que hacer. Pero ya cuando me quedé como leyendo y pensando un poquito más y me acordé de las lágrimas de Iru,
por no haber clasificado, dije, qué bonito hubiera Ese, sido ahí voy yo, eso, qué ahí bonito voy yo. hubiera sido eso. Ahora, si la idea es bajar de 10 a 9 clasificados, pues no, igual no estamos haciendo nada. Porque de todas maneras, entonces, supón tú, clasifican los primeros 9 de la votación y el Ujú. comodín, que supongamos que quedó 11, y el que quedó ensanduchado en el 10, bien, gracias. No, porque entonces participaría en la votación, en la nueva votación del número 10 al número, qué sé yo, 14, 15. Claro, pero supón que los fans del artista que quedó 11 se pusieron más las pilas y quedó el 10 por fuera. Bueno, eso sí. No lo sé. La idea a mí me Creo pareció que me muy gusta más lo de extraña. 28. Sí, Si algo me gusta más la idea de 28 que de 26. sí. Este, yo te digo, la idea a mí me parecía muy rara inicialmente, pero Ujú, después empecé a analizar un poco eso que estás diciendo. ¿Qué hubiera ujú, pasado si Iru hubiera tenido una segunda oportunidad para poder clasificar? Hay quienes total. dicen que se está convirtiendo en un reality show, Eurovisión. O sea, a ver, bueno, y que además se está perdiendo la idea principal del festival. La idea del festival se perdió hace años, desde mi punto de vista. Y lo que están tratando ahorita es de globalizar un poco. Tenés que irte adaptando, y ahora las nuevas generaciones tienen que estar de lleno involucradas en los programas, si no, no te dan bola. Ujú, Entonces, si esto llega a pasar, yo lo que me imagino es que ellos quieren involucrar o ser mayor, que la gente tenga mayor participación. Veámoslo ahora ya con la apertura del resto del mundo en cuanto a las votaciones. Y una plataforma tan fuerte como la WT, este, que está en este momento en el top y que deben estar pagando millones de millones por ese contrato, yo no lo veo tan descabellado una idea de este tipo. Que me gusta, no me gusta mucho, pero que puede ser funcional para atraer gente, público, puede ser. Y para evitar las injusticias que siempre se dan con las ujú. clasificaciones de la semifinal. Además que recordemos que hay países que quieren cambios en el formato de las votaciones, entonces de ahí también pueden venir otras injusticias, porque recordemos Ujú, que la delegación de Noruega está pidiendo que el porcentaje de votación del jurado se baje al 30 o 40%. ujú. Entonces, todos esos cambios como que van sumando y al final del día este mecanismo sí podría rescatarnos a un artista, un país que muy injustamente quede fuera de la final. Ahora, Efectivamente. lo que sí me parece es que la votación debería ser en ese mismo lapso de tiempo, ¿me entiendes? Sí. O- Terminando la semifinal, que abran como como el Una periodo de votación tiempo, durante ¿sí? No una o esperar, 2 horas o no algo así. esperar a la segunda. O sea, que agarren Exactamente. las presentaciones en caliente, por decirlo así. Ahora, repetimos una vez más, y no, esto es un rumor. De hecho, primero quiero saludar aquí a Iris. Hola Iris, tanto tiempo. Saludos chicos, gracias por mantenernos actualizados. Me encantan sus trivias. Ay, qué bueno que les están Ujú. viendo. Espero que estén viendo nuestras trivias. Bien, ahora, esto llegó a oídos de la cuenta oficial de Eurovisión en Twitter. Ay, Dios mío. Permítanme y les pongo la respuesta que dio la gente de Eurovisión. Ahí está. Espérate para ver si lo puedo hacer más grande. Esa fue la respuesta que dio
la gente de Eurovisión. Simple y sencillamente, LOL. Simple y Ese sencillamente es no un, quisieron decir. ese es un LOL de dónde sacaron eso, o de dónde se inventaron eso, o cómo se enteraron de esto. Efectivamente, no se sabe si sí o si no, no se sabe si es verdad, si es mentira. O sea, no lo confirman, tampoco lo desmienten. Ni lo van a confirmar ni a desmentir en los próximos meses. Si No, vamos a tener alguna noticia de cambios en el formato o de como sea, eso será por allá hasta enero. ¿Cuándo fue el hasta enero. último ensayo? El último ensayo que tuvimos de cambio de formato. No recuerdo. No recuerdo. Creo que fue en Suecia 2016, justamente. Cuando empezaron a cambiar. Bueno, pero el formato fue el formato que cambió fueron las votaciones finales. Si no me equivoco, ese fue el último. Pero ahora como hay mucha gana de cambiar cosas, de querer hacer un poquito, se nos fue Cristian. Al parecer hay muchas ganas de querer acortar las galas de la semifinal. No sé qué va a pasar con la gran final. Noruega está haciendo un pushing impresionante para que se le dé más peso al público. Y aquí ya tenemos a Cristian nuevamente. Vale. Pero bueno, veremos entonces hasta enero. Esperemos a enero a ver qué pasa, porque más o menos por esa fecha es cuando vamos a tener si hay cambios o no hay cambios. Tenía en la cabeza en nuestro último ensayo fallido de cambio de formato. ¿Te acordás cuál fue? Sí, que te estaba comentando que creo que fue en el Ujú, 2016 cuando cambiaron el formato de la votación, de las votaciones. ujú. Creo, no estoy Sí, seguro. pero yo me estaba refiriendo a ese primer ensayo general de la semifinal 1 de este año, ¿te acuerdas? No. Cuando estaban entregando los Ah, ya, resultados. sí, 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 ya me acordé, ya me Lo acordé. que pasa es que la Eso sí gente es un reality. Sí, no lo no lo vi. vio porque pues se fue un ensayo, Sí, después salió una fotografía al respecto, pero un nosotros video. sí lo vimos, nosotros lo vimos. Era en el anuncio de los finalistas de la semifinal 1. Se hizo en el primer ensayo la idea de tenerlos parados en el escenario, en una Ujú, escalera, cada artista solito, por supuesto, Lorín estaba sola, Caria ujú. estaba solo, Pasha estaba solo, y era como, clasifica Lorín, y ella como, "Mm, Eh, estoy sola, parada como una boba, ¿con quién celebro? Con nadie, porque no tengo con quién". Eso sí es de reality. Uh -huh. Eso sí es 100% reality. Bueno, Total. hasta acá nuestra edición de las noticias en Ruta Eurovisión 2024. Chris, nos vamos. Nos vamos, pero volveremos a medida que hayan noticias, por supuesto. Si no se les olvide, si quieren estar aquí con nosotros chismoseando algún día, nos dejan un mensajito en cualquiera de nuestras redes sociales, Ruta Eurovisión, en todas partes, menos en OnlyFans. Todavía no, nosotros avisamos. Señoras y señores, se cuidan montones. Gracias por la sintonía. Nos vemos, esperamos que muy pronto. Chaocito, baby.